Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. El día de hoy vamos a hablar del caso de Travis Decker, este hombre que ustedes están viendo a continuación. Un padre militar que como todas las semanas llegó a recoger a sus hijas. La madre de las niñas confía en que volverán a casa unas horas después. Lo que ella no imaginaba es que Travis, su ex esposo, tenía planeado no regresar a sus hijas nunca más. Llevaba consigo bolsas plásticas, cintas para inmovilizar y un plan de fuga. Dejó a su perro abandonado y días antes había buscado en internet cómo huir a Canadá. A continuación, el caso de Travis Decker. El día viernes 30 de mayo de 2025 parecía un día normal en la vida de las hermanas Decker, de Peyton, de 9 años, Evelyn, de 8, y Olivia, de apenas 5 años. Las tres hermanitas estaban arreglándose a eso de las 4 de la tarde de ese día, viernes 30 de mayo, porque su papá las iba a venir a recoger a las 5 de la tarde, como todos los días viernes. Ellas vivían con su mamá en Wenatchee Valley, en Washington. Hace 2 años atrás, sus papás se habían divorciado. Sin embargo, su padre Travis, un veterano militar, las visitaba los días viernes, sábados y domingos. Los días viernes, él estaba 3 horas con ellas, o sea, de 5 hasta las 8 de la noche. Los días sábados, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y los días domingos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces ellas estaban arreglando, estaban contentas porque su papá las iba a venir a recoger. Se arreglaron y efectivamente Travis llegó unos minutos antes de las 5 de la tarde. Llegó en su carro, un carro blanco, en donde llevaba también a su perro. Dicen que tocó la puerta de la casa de su ex esposa y estuvieron conversando unos 15 minutos. Y parecía que todo estaba bien. Whitney Decker, la madre de las niñas, cuenta que en esos 15 minutos de conversación, él le dijo que las iba a traer temprano, las iba a traer en 3 horas y que no se preocupara y que cualquier cosa lo llamara por teléfono. Unos vecinos de Whitney que también conocían a Travis lo vieron ese día y pudieron conversar un poco con él. Dicen que uno de ellos le dijo: "Oh, Travis, has adelgazado bastante". Y él comenzó como que a evadir las preguntas que le hacía este vecino, antiguo vecino. Y este antiguo vecino dice que ese día viernes se lo notaba a Travis como triste, como con una mirada ida y como que no prestaba atención a las conversaciones que le hacían los vecinos. Las niñas salen de la casa de su madre, de Whitney. Ella les da un beso a sus hijas y les dice que ya mismo las iba a ver y que disfrutaran las 3 horas que iban a estar con su papá. Whitney cuenta que ella le había estado enviando unos mensajes de texto a Travis durante esas 3 horas, pero él no les respondió los mensajes. Ella pensó en ese momento, bueno, seguramente las llevó a las niñas al bosque, a hacer caminata, entonces seguramente no está revisando su celular. Pero cuando el reloj marcó las 8 de la noche y Travis no llegó con las niñas, Whitney se asustó y comenzó a llamarlo por teléfono. Lo llamó en varias ocasiones, pero al principio el teléfono sonaba, pero luego estaba, o sea, como que alguien había apagado el teléfono, porque ella timbraba el teléfono y automáticamente se iba a buzón de voz. Asustada y pensando lo peor, Whitney no esperó más y se fue directamente a la policía para poner la denuncia por desaparición de las niñas. En su mente estaba como que puede ser que tuvieron un accidente y algo les pasó a Travis y a las niñas cuando estaban de camino, pero al mismo tiempo ella sospechaba que algo malo le había hecho Travis a las niñas. ¿Por qué? Porque
Travis había perdido la custodia de las niñas porque tenía problemas mentales. Tenía estrés postraumático por la guerra. Entonces, ella se dirige esa misma noche, 9:34 de la noche de ese día, viernes 30 de mayo, ella pone la denuncia por desaparición de las niñas y les cuenta lo que les acabo de decir, les cuenta la policía. La policía de inmediato activa una alerta de menores en peligro en todo el estado de Washington. Y a partir de ese momento comenzó la búsqueda de las pequeñas Peyton, Evelyn y Olivia. Sorprendentemente, las autoridades no activaron la alerta Amber porque decían que no se cumplían ciertos criterios para activar esta alerta. Y por eso es que activaron la alerta de menor en peligro. Estuvieron buscando a las pequeñas esa noche, el día viernes, todo el día sábado, todo el día domingo, con drones, con helicópteros, con perros policías. Lamentablemente no encontraron ninguna pista, ni de Travis, ni de las niñas, ni del perro, ni de la camioneta de Travis. No fue hasta el día lunes 2 de junio de 2025, aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando las autoridades encontraron la camioneta de Travis. Por aquí les voy a poner imágenes de la camioneta. Fue encontrada en el área de Rock Island. Dicen que dentro de la camioneta estaban los car seats, estaban unas mantitas, había comida, también había una billetera, pero no había rastros de Travis ni de las niñas. Dicen que las autoridades comenzaron a revisar los alrededores y ahí es cuando encuentran primero al perrito de Travis. El perrito andaba por los alrededores solito y estaba asustado. Se lo veía como que había estado a la intemperie por varios días, pero no había dejado de estar cerca de la camioneta. Y cerca de allí, a unos metros de distancia de donde estaba la camioneta, dicen que se topan con la escena del crimen, con un hallazgo desgarrador y macabro. Estaban las tres hermanitas, sus cuerpos ya sin vida, uno al lado del otro. A las pequeñitas, alguien les habían puesto unas fundas de plástico en sus cabezas y tenían marcas en sus muñecas que demostraban que a las pequeñas, previamente a esta ejecución, así lo vamos a llamar, ejecución, las habían maniatado. No podían asegurar cuál era la causa del deceso, pero se sospechaba que había sido asfixia. Hicieron el levantamiento de los cuerpos y las autoridades se quedaron en la escena del crimen buscando pistas, pruebas que ayudaran a revelar quién estaba detrás de este horrendo crimen. Se sospechaba que era el padre, que era Travis, pero también había una hipótesis de que podría ser que a los 4 los interceptaron y los llevaron a esta zona remota y les quitaron la vida. Dicen que dentro de la camioneta de Travis encuentran cintas de plástico. Por aquí les voy a poner imágenes de las cintas de plástico que habían en el lugar. Habían cintas que no estaban usadas y otras que ya estaban usadas. Entonces, estas cintas normalmente la utilizamos nosotros para a veces amarrar cables, ¿verdad? La usan también en construcción, en oficinas, pero los detectives también saben que estas cintas también son utilizadas para maniatar a personas. Entonces, se llevaron esas cintas también como parte de la evidencia para ser analizadas. Las fundas de plástico del lugar y al perrito de Travis se lo llevaron a un hogar de rescates de perros. Y en la camioneta, en la parte de atrás de la camioneta de Travis, dicen que encontraron 2 huellas de unas manos, así como que ensangrentadas, y comenzaron a analizar
el ADN también de esas huellas. A los pocos días se dio a conocer el resultado de autopsia. Se reveló que las pequeñas perdieron la vida por sofocación. 2 de las pequeñas tenían 2 fundas plásticas en su cabeza y una de ellas tenía 3 fundas plásticas. También se confirmó que las pequeñas habían sido maniatadas porque tenían marcas en sus muñecas. Para los investigadores, este fue un crimen brutal, un crimen doloroso y silencioso. Ellos lo catalogan como una ejecución. Este es un tipo de ejecución por tortura. Y las pistas que habían en el cuerpo y en el lugar a los investigadores lo hacían sospechar que el culpable era, sin lugar a duda, Travis Decker, porque él tenía experiencia en ejecuciones como esta y también tenía experiencia en el campo y en escapar y en permanecer en la selva durante días, semanas, meses, sin comida, sin un lugar donde dormir, porque todo esto lo había aprendido en su entrenamiento hace 10 años atrás, cuando él ingresó a la Marina. A continuación hablaremos de Travis Decker, de su carrera militar, su vida familiar, su matrimonio y divorcio, así como los extraños comportamientos que mostró en los últimos años. Todo esto nos ayudará a entender mejor la mente del principal sospechoso. Travis Decker nació el 15 de agosto de 1992. Tiene actualmente 32 años. A la edad de 20 años se enlistó en los Marines, específicamente en marzo de 2013. Para el año 2014 ya estaba luchando en la guerra de Afganistán. Él es un veterano de guerra. Sus compañeros y sus superiores lo describen como una persona disciplinada, una persona que trabajaba muy bien en equipo, que podía seguir órdenes y estructuras jerárquicas dentro de los Marines. Era muy bueno en lo que hacía. Sin embargo, en los últimos años, su salud mental se había venido deteriorando y al mismo tiempo que su salud mental se deterioraba, también lo hacía su matrimonio. Él estuvo casado con Whitney Decker por más de 10 años. Recién en 2023 es cuando el divorcio se oficializa, pero habían estado separados desde el año 2022. En 2020 dicen que él regresa a Estados Unidos de la guerra y llega a Washington. Ahí lo iban a poner como que en la Guardia Nacional. Pero en estos últimos años, por la forma de él actuar, dicen que a veces no se presentaba en el trabajo, no hablaba con los superiores, simplemente se desaparecía. A él le dieron de baja. Sin embargo, él mantenía aún su cargo, o sea, su título, por decirlo así, de sargento. Entonces estuvo 6 años en Afganistán luchando, prácticamente en los años en donde sus hijas iban creciendo, él estuvo lejos de su familia. Cuando él regresa en 2020, como les mencioné, dicen que él ya tenía estrés postraumático y en la noche dicen que se levantaba gritando, sudado, empapado, y sus hijas estaban aterradas. Whitney trató de ayudarlo, trató de que él fuera a hablar con psicólogos, con psiquiatras, pero dicen que llegó un punto en el que él no quería ir a hablar con nadie. Simplemente se alejaba de todo el mundo y se desaparecía por días y se iba a las montañas para estar solo. Ahí hacía camping. Y poco a poco se fue alejando de su esposa, de sus hijas.
Entonces llega un punto en el que Whitney ya no puede más. Ella estaba asustada y temía por la vida de sus hijas. Entonces ella le pide a él que se separen. Se separan en 2022, pero se hablaban, conversaban, o sea, terminaron la relación, por decirlo así, en buenos términos. Él, según ella, él nunca le alzó la mano, nunca le alzó la mano a las niñas y él tenía la custodia de las niñas al igual que ella. O sea, ella no pretendía quitarle la custodia de las niñas. Sin embargo, en agosto de 2024, dicen que las niñas, una de ellas, tuvo un accidente en la casa de la madre de Travis. La niña había estado con el cordón de la bata de la abuela, casi se asfixia, y llegó asustada a la casa. Y Travis no supo decirle la razón, el por qué, si él estaba cuidando a las niñas. O sea, se quedó callado. Luego, dos de las otras niñitas tuvieron unos problemas en sus dedos. Y Travis, asimismo, no supo darle una explicación a la mamá de las niñas, a Whitney. Ella estaba asustada, ella les preguntaba a las niñas si es que él les había hecho algo, y lo único que las niñas le decían era que ya no querían estar con su papá, que le tenían miedo. Asustada, Whitney fue a hablar con su abogada y juntas fueron a hablar con un juez para quitarle la custodia compartida a Travis. Y presentaron todas las pruebas, los eventos de lo que le han sucedido a las niñas, fotos, videos, también testimonios de amigos, inclusive de los familiares de Travis. El propio hermano de Travis habló con el juez para decir que efectivamente que Whitney no estaba exagerando, estaba diciendo la verdad. Y dicen que Whitney estaba muy preocupada por Travis. Ella, a pesar de todo esto, de todo lo que había sucedido, ella lo seguía queriendo, seguía preocupándose por él, veía que estaba perdiendo peso, que se lo veía bastante desmejorado. Le preguntó que dónde estaba viviendo y ella se da cuenta de que él no tenía una casa fija. Vivía en su carro, en su camioneta, se quedaba haciendo camping en carpitas. A veces se quedaba en hoteles o en moteles, pero no tenía un hogar fijo. Ella se da cuenta de esto. Este es uno también de los motivos por los que él pierde la custodia de las niñas, porque el juez se da cuenta de que él no tenía un lugar, un techo donde llevar a las niñas. Lo que él les decía al juez era que ellas, cuando iban con él se las llevaba a hacer camping y se quedaban en tiendas. Entonces como que no necesitaba vivir en una casa, tener un techo. Entonces el juez, en septiembre del año pasado, septiembre de 2024, es cuando le quita la custodia a Travis y solamente le dice que las puede visitar las niñas los días viernes, sábados y domingos. Viernes 3 horas y los sábados y domingos 8 horas. Eso es lo que les dijo el juez. Dicen que Travis se puso como loco, comenzó a gritarle al juez, a gritarle a Whitney, a decirles que cómo era posible que le hicieran eso a él, que él era un veterano de guerra, que cómo era posible que le hicieran eso a un héroe de la nación, que él era un buen padre, que todo el mundo era injusto con él. Eso es lo que comenzó a decir y a gritar. Pero luego de unos meses parecía que todo volvía a la normalidad. Él estaba trabajando en construcción y visitaba a las niñas tal y como el juez lo había ordenado. No perdía ni una visita. Iba los viernes, sábados y domingos. Y la situación en cuanto al ejército, a la Guardia Nacional Militar, lo que dicen es que él tenía ya meses que no se presentaban y le iban a dar de baja oficialmente. Simplemente él desapareció, dejó de reportarse, ya no buscaba ayuda. Al principio él buscaba ayuda psicológica en los sistemas que tienen para los veteranos en Estados Unidos. También se reveló que Travis había tenido varios accidentes de tránsito en los últimos meses. Para los detectives, estos accidentes eran señales claras de inestabilidad. Apenas
3 días antes de desaparecer con las niñas, Travis protagonizó un accidente de tránsito en Wenatchee, Washington. El día 27 de mayo de 2025, él chocó con un vehículo en un semáforo. Y según se muestran en los videos de las cámaras policiales, él estaba nervioso, inquieto, cruzado de brazos y con una mirada perdida. Dicen que el otro conductor declaró que Travis no quería al principio que llamara a la policía y que el lenguaje corporal de Travis era intimidante. Incluso llegó a repetir varias veces que no quería ir a la cárcel. Eso le decía al otro conductor. En las imágenes podemos ver a un Travis nervioso. En las imágenes se ve cómo le dice al oficial que no tiene seguro de auto y que estaba viviendo en el Armory, en el cuartel militar de la zona donde se alojaba. Luego aclara y dice que no tiene dónde vivir, o sea que es homeless. Cuando el policía le aclara, o sea, lo trata de tranquilizar, el policía le dice, no se preocupe, no vas a ir preso. Dicen que Travis suspira aliviado, pero luego comenzó a hacer preguntas de una manera insistente y preguntas que desconcertó tanto al oficial como al otro conductor. Dicen que una y otra vez le preguntaba, ¿ustedes me pueden arrestar si es que no tengo licencia o si la tengo suspendida? Y el oficial le decía, no, por eso no te vamos a arrestar, no te vamos a mandar preso. Y preguntaba nuevamente lo mismo. El otro conductor que escuchaba cómo Travis hablaba con el oficial, dicen que Travis estaba como fuera de sí y como que en cierto momento parecía que quisiera que lo llevaran preso. Dicen que en algún punto este hombre se llegó a preguntar, ¿será que Travis no tiene dónde vivir? Y está prefiriendo ir preso para tener un techo, o sea, un lugar donde pasar la noche. Dicen que a este hombre le dio pena cuando también se enteró que Travis era un veterano de la guerra y le dijo al oficial que él no quería presentar cargos. Whitney Decker, madre de las niñas, dijo que él tenía estrés postraumático y que ella culpa al gobierno, al ejército, a los militares, por no haber apoyado a Travis, por no haberle prestado la ayuda psicológica y psiquiátrica que él necesitaba. Ahora, en cuanto al entrenamiento especial de Travis, de este sospechoso, lo que dicen los investigadores es que Travis no es un fugitivo cualquiera. Él es un veterano con entrenamiento militar avanzado. Sabe cazar, sabe rastrear, sabe sobrevivir en la naturaleza. Que esa capacidad de adaptarse es la que lo hace especialmente difícil de atrapar. Algunos de los investigadores, de los detectives, creen que él sigue oculto en los bosques de Washington o Idaho, porque varias personas han reportado que han visto a una persona similar con las mismas características de Travis Decker. Otros creen que podría estar en Canadá. ¿Y por qué las autoridades sospechan que él puede estar en Canadá? Es porque 4 días antes de que él se llevara a las niñas, o sea, él se llevó a las niñas el día 30 de mayo. Dicen que el 26 de mayo él hizo varias búsquedas en internet, búsquedas que decían, ¿cómo migrar a Canadá? ¿Qué trabajos ofrece Canadá? O sea, andaba buscando trabajos, o sea, las formas de vivir en Canadá. Las autoridades dicen que este crimen fue planificado, no fue un ataque que de la nada él comenzó a tener una psicosis, no. ¿Por qué? Porque nadie lleva en su camioneta bolsas de plástico y estas cintas de plástico para maniatar. Nadie hace este tipo de búsquedas. Y lo que dicen los investigadores es que él fue muy cruel, porque
decidió dejar con vida a su perrito. O sea, para él, el perrito sí podía vivir. Lo dejó en la naturaleza, ahí, estuviera solito. Pudo haber hecho lo mismo con las niñas. Si quería huir, si quería desentenderse de sus hijas, pudo haberse ido a Canadá, si tanto quería hacerlo. No tenía por qué quitarle la vida a sus niñas. Entonces, para muchos psicólogos y psiquiatras, esto fue un acto de venganza hacia Whitney, hacia la madre. Quería que ella sufriera. En cuanto a la investigación, los detectives creen que no hubo intervención de terceros. Es decir, nadie más estuvo allí en la escena del crimen. Los detectives mandaron a analizar las bolsas plásticas y las cintas plásticas en búsqueda de ADN. Y los resultados fueron revelados este mes de agosto. El día miércoles 6 de agosto de 2025 se reveló que el ADN encontrado corresponde a Travis Decker, el padre de las niñas. Ningún otro ADN fue encontrado, solo el de Travis y el de las niñas, tanto en la camioneta como en las bolsas plásticas, como en las cintas que él llevaba. Para los investigadores, este crimen fue premeditado. Él tenía un plan de escape. Él había investigado cómo mudarse a Canadá. Incluso existe la posibilidad de que se haya quitado la vida y que su cuerpo aún no haya sido encontrado. Lo cierto, chicos, es que hasta ahora Travis es el único sospechoso en el caso de estas tres pequeñitas. Él enfrenta 3 cargos de asesinato en primer grado y 1 de secuestro. El FBI y la policía de Estados Unidos han puesto una recompensa de $20,000 por información que lleve a su captura. Pero hasta hoy no hay rastro de él. Por aquí les voy a poner imágenes que el FBI ha publicado en redes sociales y en los medios de comunicación. Imágenes de cómo se vería Travis si se corta el cabello, si se corta la barba o si se deja el bigote, para que si es que lo llegamos a ver en Canadá, en Estados Unidos, pues demos aviso a las autoridades. También podría darse el caso inclusive que esté en México. Puede ser, pero por el momento las investigaciones apuntan a 2 países, Estados Unidos o Canadá. Este es un caso, chicos, verdaderamente macabro, desolador y triste. Es un padre que le quita la vida a sus hijas y deja a una madre en completa desolación y preguntándose día a día qué hizo mal, qué pasó con sus niñas, dónde está Travis. ¿Qué opinan ustedes, chicos, de este caso? ¿Consideran que Travis está vivo o ya no está entre nosotros? ¿Consideran que este crimen fue planificado o no? Los leo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Voy a estarle dando seguimiento a este caso y nuevamente por aquí les voy a poner imágenes de Travis Decker por si ustedes lo llegan a ver. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio de Martes de Misterio y nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho, chicos.